que também, né, estão com a gente. Bom, Sim. então, boa tarde novamente, oficialmente agora. Estávamos fazendo um esquenta com a Línia e com a Adriana. Eu sou Fabrício, diretor executivo da Casa do Brasil, do Centro de Cultura Casa do Brasil, uma nova etapa para a instituição, já desde agosto, setembro do ano passado. Eh, Somos a mesma equipe, um pouco mais velhos, não vou negar, e com poucos cabelos, mas com a mesma energia e força de sempre, mas já transformados em uma instituição, obviamente, de ensino de línguas, como sempre fomos, há 32 anos, mas também em um centro cultural, e isso significa uma marca e uma alegria e uma responsabilidade muito grande. Então, entre outras ações, um dos objetivos desse Centro de Cultura Casa do Brasil é a divulgação da cultura brasileira. Para nós, já há muito tempo, língua e cultura vão muito juntas, não dá para dissociar, para separar uma de outras. Então, hoje, eu tenho uma enorme alegria de apresentar todos vocês a professora Adriana, parceira, professora querida de muitos anos já, de caminhada, né? Nesse mundo fantástico do português língua estrangeira, trabalhando sempre desde a Argentina, né? Para a Argentina e para a região também, né? Que a gente trabalha bastante com isso. Então, nos pareceu importante convidá-la como especialista em arte, como professora, em primeiro lugar, e como especialista em arte para ministrar duas atividades. Uma que foi feita com muito sucesso, sábado passado, que foi uma visita presencial, né? Nada de virtual, foi presencial mesmo, ao Museu Malba. Então foi muito enriquecedor para toda a equipe, para todo o grupo, né, que participou, alunos, professores e público interessado. E hoje temos a charla virtual Vanguardia Modernista Brasileña, 100 anos da Semana de Arte Moderno no Brasil. Então, brevemente, porque o currículo dela e a trajetória e o trabalho dela é muito interessante e longo, Adriana Almeida é licenciada em Letras pela USP, Brasil, São Paulo, Brasil, e em História del Arte, Universidade de Palermo. É especialista em cultura brasileña por la Universidad de San Andrés y en cultura y sociedad por la Universidad Nacional de San Martín. Cursó la maestría en Historia del Arte argentino y latinoamericano en el IDAES, que es la Universidad Nacional de San Martín, y también una segunda maestría en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, maestría en Patrimonio Colonial Sudamericano. Actúa como traductora y dicta cursos de lengua, literatura y cultura brasileña. Era para falar em espanhol, né? Mas tudo bem. Muito obrigado, Adriana, no nome da Casa do Brasil. Obrigado, Línia, e todas as pessoas que participaram nessa organização. E tomara que dê tudo certo com a tecnologia. Bom, antes que nada voy a agradecer y voy a hacer todo en español, así que ya aviso a toda la gente que organizamos de hacer una presentación en español para que sea más accesible al público, ¿no? Que no sea una cosa exclusiva de alumnos de portugués, pero que se interesen todos los que quieran conocer a nuestro país. Quiero empezar agradeciendo a Casa do Brasil, a Fabricio, a Luis, ¿no? A todo el equipo de Casa do Brasil que siempre no, se acuerda de mí para estos eventos. Yo estoy cumpliendo 30 años de egresada de la Universidad de São Paulo este año y uno mira hacia atrás y dice, wow, ¿no? Tantas cosas que hicimos y cuántas cosas todavía hay por hacer. Entonces, para mí es una gran alegría estar aquí con ustedes. El paseo al Malva fue muy lindo para mí, fue una experiencia muy linda y espero que se repita porque mucha gente después me escribió diciendo, también quiero ir, así que ojalá podamos organizar otros paseos.
Y estoy muy contenta que Casa do Brasil ahora es un centro cultural, porque en realidad no hay aprendizaje de idiomas sin aprendizaje de la cultura. Entonces, el aprendizaje de la lengua solo por la lengua no tiene mucho sentido, porque es ser usuario de un código que en realidad sirve para representar una cultura. Entonces, estoy muy contenta con este paso y espero poder colaborar con otras actividades más adelante. Todo lo que tiene que ver con cultura de Brasil me interesa y yo confío mucho en ustedes, no solo como escuela, sino también como puesto aplicador del examen CELPE-BRAS, que yo participé del proceso hace años de cómo íbamos a implementar eso y tuvimos muchas reuniones y hoy es todo un éxito. Para mí es una escuela que cumple con todo lo que es necesario para ser un puesto aplicador. Entonces estoy re contenta de estar acá y espero que sea una charla interesante. No hablaré en portugués por ahora, por lo menos, pero quiero que ustedes que nos están mirando puedan preguntar por el chat de YouTube. Si tienen dudas, si tienen cuestiones, estoy a disposición. Y espero contarles un poco el por qué es tan importante la Semana de Arte Moderno. Estamos en 2022, es el centenario de la semana y el bicentenario de la independencia de Brasil. Yo ya sé que por ahí van a llegar noticias de actividades que Casa do Brasil también va a organizar para septiembre, para el bicentenario. Entonces, yo creo que es una charla inicial de un conjunto de cosas que se van a promocionar este año en Casa do Brasil. Entonces, cuando quieran ya puedo empezar con la charla y cualquier duda, dejen las preguntas en YouTube. A mí me encanta cuando uno puede combinar conocimiento, ¿no? Conocimiento es una cosa que se hace en conjunto, que siempre hay como agregar. Entonces, súper disponible para preguntas cuando tengan dudas. ¿Ok? Bueno, empiezo entonces a compartir pantalla. ¿Sí? Buenísimo. Bueno. Ahí va. Ok. ¿La ven? ¿Sí? ¿Me pueden confirmar si la están viendo bien? Bueno, yo tengo acá la pantalla. A ver acá. Se ve solo una pantalla, Adriana, pero sin nada. Sí, tiene que entrar. ¿Y ahora? Ahora sí, de a poco se va viendo, tarda un poquito, pero es así. Bárbaro. ¿Ya se ve? No, se ve solo la primer filmina está vacía, o capaz que está vacía, ¿no? No, No, no. se ve Así una se filmina veía en el azul. LED. Sí. Bueno. Ahí está. Momentito. Ahí 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 está. está. Buenísimo. Dame un estamos. segundito. ¿Ahora sí? ¿Sí? Ahí desapareció. Bueno, un momento. Vamos a ver, porque ya había funcionado. Debe estar cargando línea. No, Ahora yo veo la pantalla. claro, está en delay porque en YouTube aparece unos segundos después, pero cuando compartiste en forma que no es de presentación, compartió bien. No veo ahora. Yo la puedo ver, pero no veo que esté compartiendo. No, no se ve todavía. Bueno. ¿Y ahora? Sí, ¿Ahora sí? Sí, ok. Buenísimo. Bueno, entonces empiezo acá con la charla que ustedes van a ver acá que mi intención con esa charla es explicarles cómo la Semana de Arte Moderno en Brasil en 1922, en febrero de 1922, en São Paulo, fue importante no solo para la cuestión del arte, de las plásticas, sino también para la música, para la literatura y también para el idioma, para el portugués que nosotros usamos en Brasil. Quiero marcar eso como parte inicial, porque siempre que se habla de portugués, hay un misterio que hay que solucionar. Portugués es una lengua que cumple
muchas funciones y además tenemos muchas variantes. Entonces, una de las cosas importantes que creo que es interesante resaltar es que vamos a hablar del portugués utilizado en Brasil, que es el portugués que nosotros enseñamos en Casa do Brasil, hablar como el idioma que se utiliza en Brasil. Entonces, lo que quiero mostrarles es la genealogía de los cambios que transformaron la cultura y la lengua brasileña en el siglo XX. Y para hablar de eso es necesario volver al inicio. El inicio de Brasil es una historia que está marcada por una serie de cuestiones de la participación de Portugal en lo que es el proceso de colonización brasileño, y eso empieza el 22 de abril de 1500. Los portugueses llegan al sur de Bahía, a una ciudad llamada Puerto Seguro, y ahí empieza la primera historia de Brasil, que es el periodo colonial. Pero Brasil tiene una historia muy particular y muy diferente del mundo hispánico. Entonces nosotros consideramos que Brasil empezó en 1500, pero empezó una segunda vez con la llegada de la familia de Don Juan VI y Carlota Joaquina en 1808. La familia real de Portugal estaba escapando de la invasión napoleónica. Ellos lograron llegar a Brasil e instalaron en Brasil la capital del imperio. Entonces, nosotros tuvimos un primer inicio en 1500, un segundo inicio en 1808. Y eso va a ser importante para entender que a partir de la llegada de la familia portuguesa a Brasil, la familia real portuguesa, empieza un proceso de modernización que se inicia con la formación de la Academia Imperial de Bellas Artes en 1826. Los portugueses trajeron una serie de artistas para trabajar en Brasil y poner todo lo que era la modernidad europea en Río de Janeiro. Esto se puede ver todavía, está en Río de Janeiro, quedó esta entrada de la Academia Imperial, y juntamente con sus primeros artistas llegaron también artistas que vinieron a mostrar un poco de ese Brasil que se estaba formando en el siglo XIX. Yo les recomiendo que conozcan la obra de Jean-Baptiste Debré, de la Misión Francesa, y también tenemos la obra de Rugendas. Son dos artistas muy importantes para las imágenes de Brasil en el siglo XIX, las primeras imágenes. Y si uno ve, por ejemplo, en esta obra tenemos un cuadro que se llama, es una acuarela llamada La Familia Brasileña, que muestra esta convivencia entre blancos y negros, aparentemente pacífica, pero Rugendas viene a contraponer esta imagen mostrando la cuestión de la esclavitud en Brasil. Estas son las primeras imágenes, y la Academia Real, ¿no? La Academia Imperial de Bellas Artes, va a formar algunos artistas importantes del siglo XIX, como Manuel de Araújo Porto Alegre, que hace la imagen de Don Pedro I, o Víctor Meireles, que hace el cuadro Primera Misa en Brasil, que es un cuadro histórico que intenta mostrar cómo podría haber sido la primera misa y la participación de los jesuitas en lo que es el proceso de catequización indígena. Es un cuadro súper cuestionable porque de hecho no se imagina, no es posible que haya sido así, hay que tener una cierta distancia de los cuadros de historia. Lo mismo que pasa con la obra de Pedro Américo. Esta obra intenta mostrar lo que fue el momento de la independencia de Brasil, ¿no? El conocido grito de Ipiranga, y uno sabe que son imágenes históricas armadas para que se genere un relato histórico. Ahora, ¿por qué es importante conocer esto? Porque es la obra del siglo XIX lo que va a ser cuestionada por los modernistas. Entonces, yo tomé la decisión de, en primer momento, hacer una pequeña introducción para que se sepa qué es lo que nosotros podemos ver en el siglo XIX, qué imágenes tenemos en el siglo XIX. A fines del siglo XIX, después que en París el intendente Haussmann hace la reforma de París y abre las grandes avenidas, así como nosotros acá en Buenos Aires tenemos grandes avenidas como Avenida Corrientes o la 9 de Julio, en Río de Janeiro hay toda una reforma y empieza una señal de modernidad inspirada en Francia. Y eso es un detalle que no es poca cosa. Entonces tenemos acá una imagen de una avenida importante de Río de Janeiro donde está el Teatro Municipal. Y Río de Janeiro fue capital de Brasil en varios momentos de la historia. Hay que considerar que Río de Janeiro es la segunda capital de Brasil después de Salvador, y eso surge primero en 1753,
Río de Janeiro está más cerca, el puerto de Río de Janeiro, del oro de Minas Gerais. Entonces, los portugueses tomaron la decisión de llevar la capital en 1753 a Río de Janeiro. Río de Janeiro es capital de Brasil durante el periodo colonial, es capital de Brasil cuando llegan los portugueses, es capital de Brasil en el periodo de la República y obviamente va a ser una capital de la modernidad. Pero esa capital de la modernidad tiene la competencia en São Paulo, que es mi ciudad, ¿no? Yo siempre voy a hacer la defensa de São Paulo, aunque tenga que admitir que Río de Janeiro siempre es un lugar maravilloso. Pero lo interesante es que la competencia entre la modernidad arquitectónica de Río de Janeiro con lo que es São Paulo es una competencia bastante inusual, porque São Paulo, esta imagen que estamos viendo, es la Avenida Paulista, hoy una de las avenidas más importantes de Brasil, donde están todos los bancos importantes, las empresas importantes, y lo que quiero que vean es que mientras Río de Janeiro tiene una arquitectura desarrollada, São Paulo es una ciudad donde la avenida todavía tiene muchos árboles, es muy provinciana frente a la modernidad de Río de Janeiro. ¿Y por qué eso es importante? Porque este provincianismo paulistano, que yo creo que todavía está, y en la música de Caetano Veloso, Sampa, para mí aparece muy claro esa idea provinciana cuando Caetano Veloso habla de la belleza de las mujeres de São Paulo, que no es una cosa muy glamour, no tiene todo el glamour de Río de Janeiro. La gente de São Paulo está acostumbrada a lo que es el interior. Entonces, la plata que se genera en São Paulo a fines del siglo XIX viene de la plantación de café. Entonces, son los cafeicultores del interior de São Paulo que compran casas importantes en la Avenida Paulista y es un lujo. Entonces, estar en São Paulo es tener una casa importante, impactante, europea, de planta francesa, pero solamente para pasar un tiempo, porque la gente vive en el interior. Y esa vida en el interior es muy importante para entender la Semana de Arte Moderno. ¿Por qué? Porque estas personas de São Paulo que tienen mucha plata, que vienen del café, consumen arte e imponen un gusto muy particular. El gusto más llamativo de la gente de fines del siglo XIX en São Paulo está vinculado a este tipo de pintura. Pedro Alexandrino va a ser uno de los pintores más comprados de la época. ¿Por qué? Porque hace naturalezas muertas con una característica que es muy interesante. Estas obras pertenecen a la Pinacoteca de São Paulo y recomiendo que cuando vayan a São Paulo visiten la Pinacoteca, que es un museo muy importante de la cultura paulistana. Y lo que quiero que vean es que el gusto que se impone en São Paulo es el gusto por la pintura realista. Cuanto más parecido a la realidad, mejor. Y juntamente con esta onda de Pedro Alexandrino, vamos a encontrar a otro artista muy importante en São Paulo, que es Almeida Júnior. Almeida Júnior, un pariente lejano de mi vida. Ahora, la parte interesante es pensar que Almeida Júnior hace imágenes del caipira. Caipira es una palabra que viene del tupí guaraní, que viene de la palabra caapor, que está relacionada con la idea de la persona que vive en el matorral, en la selva. Entonces, caipira, la gente conoce caipirinha, ¿no? La bebida, pero la caipirinha es una bebida que está vinculada con el gusto del caipira, que es una persona del interior y que toma principalmente aguardiente. Por eso, aguardiente, limón, azúcar, caipirinha. La persona que hacía ese tipo de bebida es un caipira. Entonces, es muy importante ver que a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, estos dos artistas son los principales artistas de São Paulo. Es decir, estamos lejos del concepto de modernidad. ¿Sí? Hay un gusto muy particular, con temática muy particular del interior de São Paulo, que son las personas que pueden financiar el arte. Ahora, eso va a tomar otra dirección a principios del siglo XX, cuando llega a São Paulo Lazar Segal, un artista que viene de Europa y que trae con su obra un concepto totalmente diferente, que es ya parte de lo que va a ser la modernidad en Europa. Este artista viene
de la parte norte de Europa, y por eso esta obra que estamos viendo acá se llama Schmerz. Schmerz es una palabra en alemán para dolor, y lo interesante es que él trae lo que es el expresionismo nórdico. Es decir, está asociado con una obra muy conocida que es El Grito, de Edvard Munch, y que todos nosotros conocemos hoy en día. Lo interesante es que mientras Lazar Segal llega a Brasil con esta tendencia del dolor, que viene del expresionismo nórdico, vamos a conocer a una mujer que va a ayudar a cambiar la historia del arte en Brasil, que es Anita Malfatti. Anita Malfatti es de São Paulo, de una familia italiana de São Paulo, y ella va a Europa a estudiar, pero contrariando a toda la gente que estudiaba en Francia, ella estudia en Alemania. El expresionismo tiene dos vertientes básicas, una en el norte, que está vinculada a esta sensación de dolor, y otra tendencia que se llama Der blaue Reiter, es el jinete azul, en el sur de Alemania. Entonces, lo interesante es que Anita Malfatti estudia en Alemania y no en París, que era la tendencia. Y en contacto con el grupo Jinete Azul, después ella se va a Estados Unidos, ya hablaremos de eso, pero mientras está estudiando con el Jinete Azul, en contacto con el Jinete Azul, entra en esa onda de un expresionismo donde el color es más importante que la imagen. Es decir, cuando se inventa la fotografía en 1829, los artistas están totalmente libres de representar la realidad. Esa cosa de imitar la realidad queda para la fotografía. La fotografía puede hacer eso captando luz. Entonces, los artistas tienen más libertad artística, pero esa libertad artística de Anita Malfatti, que llega a Brasil y trae la modernidad, es la primera artista brasileña a pintar siguiendo los conceptos de modernidad en Europa, hace que la gente no tenga una buena recepción. Y digo eso a partir de esta imagen, El Faro, que es una obra de 1915, ella lo pintó en Europa y fue una de las obras principales en su primera gran muestra en Brasil, que se realizó en 1917. Entonces, la pregunta que se hace a ese cuadro, que nosotros hoy miramos y decimos, wow, qué lindo, oh, qué color, me gusta, no me gusta. En aquel momento, uno tiene que considerar que la mirada no estaba educada para ese tipo de arte. Es lo mismo que pasa con nosotros hoy cuando vamos a una muestra de arte contemporáneo y salimos con una cara de no entendí nada, no me gustó. Lo que pasa es que siempre hay un tiempo necesario de educación de la mirada. Entonces, esta obra en particular generó una gran polémica por un texto escrito y divulgado por un escritor importantísimo de nuestra cultura, que es Monteiro Lobato. Monteiro Lobato vio la muestra y después escribió una crítica diciendo: hay dos especies de artistas, una compuesta por los que ven las cosas normalmente y hacen arte puro, y otra especie de gente que ve la naturaleza de manera anormal. Y esta anormalidad es una referencia directa a este paisaje, porque él decía, yo nunca vi el cielo con este color, no sé dónde está ese faro. Eso no tiene nada que ver con nosotros en Brasil. ¿Por qué estamos mirando esto? Entonces, lo interesante es que la crítica que hizo Monteiro Lobato, uno de los más importantes escritores del siglo XX en Brasil, para la literatura infantil, no hay otra persona que no sea Monteiro Lobato. Su obra para adultos es muy importante, pero la literatura infantil es espectacular. Él, cuando hace esta crítica, casi que termina con la carrera de Anita Malfatti. Anita, después de la muestra y la crítica, perdió a sus alumnos, no vendió un cuadro, la gente desconfiaba que estaba un poco loca, que eso era histeria, clásico de principios del siglo XX, y fue un gran desastre económico para Anita. Lo que pasa es que yo estoy segura que Monteiro Lobato no lo hizo para generar un problema en la vida de Anita Malfatti, porque no era una cuestión personal, sino que él, como artista y escritor, estaba cuestionando por qué seguíamos copiando obras europeas. ¿Cuál era el sentido de traer la modernidad europea a Brasil si Brasil tiene tantas cosas? Eso se puede verificar en la obra de Monteiro Lobato, que
como escritor trató de traer los cuentos europeos a la lengua portuguesa, pero a la vez adaptó todo lo que es mitología nacional, cuentos, tradiciones, folclore. No hay como conocer folclore de Brasil sin leer a Monteiro Lobato. Entonces, él tenía un proyecto propio de inserción de la cultura brasileña en el campo del arte. Entonces, para él fue una gran ofensa este tipo de modernidad donde la temática no tiene nada que ver con Brasil. La consecuencia principal, Anita Malfatti empieza a pintar en 1917 obras con una temática nacional. Entonces, la técnica puede ser europea, pero la temática es local. De ahí que tenemos ese cuadro que es muy conocido, el Tropical de 1917, y es la misma artista, es decir, abandonó todo lo que había estudiado en Europa hasta cierto punto, pero agarró la crítica de Monteiro Lobato y empezó a pintar una temática nacional. Y lo que sabemos de la historia de la Semana de Arte Moderno es que este tipo de producción de Anita Malfatti hace que la gente empiece a interesarse por una construcción de imágenes nacionales que no sean simple copia de lo que se producía en Europa. Y se organiza con otros amigos, y ahora vamos a hablar específicamente de la Semana de Arte Moderno, la semana en febrero de 1922. El objetivo de la Semana de Arte Moderno era mostrar arte moderno hecho en Brasil, con temática nacional. No es un problema que la técnica sea europea, y eso va a ser muy importante para nosotros porque eso es lo que va a explicar la teoría de la antropofagia. Alquilaron, y eso es muy importante marcar, para alquilar el teatro municipal es obvio que ese movimiento se organiza con el apoyo de la élite paulistana. Hay una cosa muy interesante que uno tiene que considerar en el campo del arte, que es quién tiene el poder. Entonces, la gente de São Paulo, que tiene mucha plata producida por el café, alquila el teatro municipal para 3 fechas en febrero de 1922, hacen un programa específico para 3 días. Acá tenemos, por ejemplo, valores para comprar un espacio en la frisa, en las sillas, ¿no? Organizan como un gran evento, y en ese evento de la Semana de Arte Moderno no hay solo un tipo de actividad. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, una de las pianistas más importantes de Brasil. Yo estudié en un conservatorio, se llama Guiomar Novaes, ¿no? Fue donde estudié mi primera carrera en música. Y aquí tenemos Heitor Villa-Lobos, el gran maestro Villa-Lobos, que es el nombre quizás más importante de la música erudita en Brasil del siglo XX. Villa-Lobos es un personaje, les recomiendo que conozcan algunas de sus obras, por ejemplo, O Trenzinho do Caipira. Retoma la palabra caipira y dice el trencito del caipira. Es uno de los temas más maravillosos de la música brasileña orquestal, y lo interesante es que él obviamente está utilizando técnica europea con temática brasileña. Por eso sus obras más conocidas son la Bachiana brasileña. Bachiana viene de Bach, se escribe Bach y Ana, es decir, música europea con temática brasileña. Y les cuento eso a modo de curiosidad, cuando lo invitaron por primera vez a presentarse en París, porque su música es realmente una música de nivel mundial, él se metió en una situación bastante divertida, porque la periodista que hizo el primer anuncio en el diario en Francia decía: el gran maestro Heitor Villa-Lobos se presentará en el teatro tal. Y decía, un gran músico exotique, sauvage y pittoresque. Él se puso muy mal y dijo: no me presento de ninguna manera, yo no voy porque no soy ni exótico, ni salvaje y ni pintoresco. Pero lo que es divertido es que en realidad seguimos hasta hoy con ese tipo de etiqueta porque somos latinoamericanos. Ahora, además de música, teníamos esculturas como la del artista Víctor Brecheret, que es uno de los más importantes escultores de São Paulo. Pinturas como Di Cavalcanti, que es un fantástico artista para mostrar lo que es la cultura brasileña. Y teníamos también
performance. A mí me gusta hablar de Flávio de Carvalho, que es un gran agitador cultural, un performático. Él vestió esta ropa que ya llamaba la atención de entrada porque estaba con una falda y caminó en una situación muy polémica porque había una procesión católica y él decidió caminar en sentido contrario, cruzando la procesión, por dentro de la procesión. Es un artista que produce obras como este autorretrato. Es obvio que a la gente tradicional no le gustó nada, ¿no? La mirada no estaba educada para ese tipo de cosas. Pero lo interesante es que es un evento cerrado, no todo el pueblo puede entrar al teatro municipal, había que pagar una entrada. Entonces, muchas personas dicen, bueno, no tiene ningún efecto, eso es una diversión para gente de clase alta. De hecho, no. El pueblo no tiene acceso a lo que fue la Semana de Arte Moderno, pero eso fue un cambio importante en la cabeza de los artistas. Entonces, se hizo un almuerzo conmemorativo. Quiero que vean acá una de las figuras principales, que es Oswald de Andrade, y otra figura que amo, a mí me encantaría conocerlo en persona, que es Mario de Andrade. Estos dos artistas, Oswald y Mario, que no son parientes, es una coincidencia el hecho de que se llamen Andrade los dos, empiezan a organizar otras actividades post Semana de Arte Moderno. Por ejemplo, esto es solo para mostrar las críticas, porque obvio salió de todo, mostrando, bueno, que la semana ponía que todo lo que se hizo antes no valía la pena. Por ejemplo, Chopin era un tocador de berimbau, ¿no? Una crítica directa a la música europea, no es la idea de la Semana de Arte Moderno, pero las consecuencias son muy interesantes. La primera es la revista Claxon. Claxon es el ruido de la bocina, claxon, ¿sí? Entonces, lo interesante es que empiezan a poner énfasis en todo lo que es modernidad. Y modernidad empieza con la velocidad de los automóviles que aparecen en la ciudad. Entonces, uno va a encontrar eso no solo en Brasil, pero también en la poesía de Fernando Pessoa, que también recomiendo en Lisboa. También está hablando de la velocidad, de los autos, del avión, ¿no? Otra consecuencia es, quiero que vean esta foto, porque esta foto es una de las mis fotos preferidas de los modernistas. Aquí tenemos a Tarsila do Amaral, que todavía no entró en la historia, ¿no? Aquí está Oswald de Andrade, esta es Anita Malfatti, esta es Patricia Galván, pero quiero que vean una cosa que para mí fue una descubierta hace muchos años cuando empecé a estudiar acá en Argentina. Estaba estudiando Emilio Petoruti y vi algunas fotos de él en la clase y de repente me sonó y yo decía, yo ya vi ese rostro en algún lado, es Emilio Petoruti que está acá con los modernistas. Petoruti, acá en Argentina, no participaba de ningún grupo directo de artistas, pero era muy amigo de Tarsila y de Oswald y a veces iba a Brasil. Este grupo es el grupo que sale de San Pablo y va a Minas Gerais. Entonces, lo interesante es, después de la Semana de Arte Moderno, es como si uno pudiera decir, hubo un clic en la cabeza de las personas y empezaron a pensar, bueno, si tenemos que hacer arte vinculado a la cultura brasileña, tenemos que conocer Brasil primero. Y conocer Brasil es, primero, conocer Minas Gerais y la obra de Aleijadinho, Antônio Francisco Lisboa. Lo más importante de Aleijadinho está en la ciudad de Ouro Preto, que es patrimonio de la humanidad, que merece una visita. Brasil no es solo playa, Brasil tiene mucha historia y recomiendo que vayan a conocer esta obra espectacular, así como la ciudad de Congonhas, que tiene ahí el santuario de Bom Jesus de Matosinhos, donde uno ve un gran teatro barroco que se terminó a principios del siglo XIX y que quedó olvidado en la historia. Si no fuera por los modernistas, quizás hoy ni siquiera tendríamos este tipo de obra en Brasil. Ellos redescubren, los modernistas redescubren Aleijadinho y principalmente una característica importante de ese escultor. Aleijadinho fue el primer artista a generar la imagen de un héroe nacional en la figura de Tiradentes. Bueno, hay que hacer un paréntesis, hablar de la Inconfidencia Minera.
La Inconfidencia Minera es un movimiento de 1789, donde hay un intento de organización de la independencia de Brasil. Hubo una denuncia, una de las personas fue condenada a la ejecución, muere en Río de Janeiro, y Aleijadinho, como artista, toma la decisión de, como la muerte fue por horca, toma la decisión de hacer una imagen de Cristo con sangre en el cuello. Y esa sangre en el cuello es una forma de sobreponer la imagen de Jesús Cristo a la figura de Tiradentes ahorcado. Es decir, de ahí surgió la idea de que Tiradentes fue un héroe nacional, que se tiene que recordar. Entonces, lo interesante es que los modernistas van a Minas Gerais y dicen, ¿quién tiene a un artista como Aleijadinho? No necesita copia. Y esto fue la clave, es decir, el punto donde uno dice, nosotros no necesitamos copiar, seguir copiando obras europeas. Un país que tiene un artista como Aleijadinho no necesita copiar. Aleijadinho es un artista muy particular porque el tema copia es un tema discutible. Él utilizaba grabados, pero tenía muy poco acceso a grabados europeos. Entonces, muchas cosas de Aleijadinho tienen que ver con su imaginación. Recomiendo que vayan a conocer Congonhas y van a ver la imagen del profeta Daniel con un león que no es un león. Él no sabía que era un león. Si en Brasil no había un león y él no lo conocía y él no tenía acceso a grabados, inventa una imagen de un león. Lo mismo pasa con la ballena del profeta Jonás, ¿no? De la historia de Jonás y la ballena. Es muy interesante porque la ballena de Jonás es un pescado un poco raro, con unos dientes enormes, pero es imaginación. Lo que pasa es que inventa porque no tenía de dónde copiar, y eso es lo más importante para los modernistas. Tanto que vamos a tener frases importantes como Pauliceia Desvarada, que dice, el pasado es lección para meditar y no para reproducir. Lo que significa que no es que no tenemos que conocer el pasado, tenemos que conocer muy bien el pasado si queremos hacer cosas nuevas. Eso siempre digo a mis alumnos en la Facultad de Arte, que mucha gente quiere ser artista, pero no le gusta la historia. Y yo pensando, ¿de dónde van a sacar ideas? ¿No? No, las ideas no vienen del futuro, las ideas vienen del pasado, y nosotros trabajamos en reescribirlas. En este fragmento, Mario de Andrade, que yo les decía que es un escritor espectacular, musicólogo, una persona muy importante para la Semana de Arte Moderno, decía que Brasil, para que Brasil sea civilizado, hay que ingresar en el concierto de las naciones con lo nuevo. ¿Qué es lo que nosotros podemos producir? ¿Con qué podemos contribuir? Es decir, que si seguimos haciendo copia europea, siempre seremos de segunda, ciudadanos de segunda, los que copian simplemente. Y eso va a generar un movimiento con Oswald de Andrade que empieza a hacer lo que se dice poesía modernista. Hay poesía en el dolor, en la flor, en el picaflor y en el ascensor. Es decir, hay que incorporar la modernidad. En 1924 está el Manifiesto de Poesía Pau Brasil, y eso es muy interesante porque acá queda claro en 1924 que estamos contra la copia por la invención y por la sorpresa. Es decir, esto es consecuencia de la Semana de Arte Moderno, ¿no? Ese texto es para mis compañeros profesores. Yo sé que estoy con muchos profesores mirando esta charla y hay que mostrar esto a nuestros alumnos, ¿no? Porque hay una manera de hablar portugués que es portuguesa y otra manera de hablar que es nuestra. Eso queda muy claro en el texto Pronominais de Oswald de Andrade, que dice: dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno, e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. La inversión, la posición de los pronombres marca la diferencia entre un portugués tradicional que viene de Europa, que está vinculado a Portugal, deme, y un portugués brasileño, que es me dá, ¿no? La posición del pronombre marca la diferencia entre Brasil y Portugal. Y finalmente entra para la historia Tarsila do Amaral, que no estuvo en la Semana de Arte Moderno, pero que va a generar un cambio más importante aún en lo que es la cultura brasileña. Tarsila do Amaral estaba en Francia durante la Semana de Arte Moderno. Ella estaba estudiando hacía un tiempo con Fernand Léger.
Entonces, Fernand Léger es un artista que está vinculado con la cuestión de la geometría. Y con la geometría, ella combina elementos geométricos con temática nacional. Esta es quizás una de las obras más importantes de Tarsila en ese primer momento, La Negra, donde ella combina dos tendencias, la europea y la brasileña. La europea en la forma, la brasileña en la temática. Y lo interesante es que ella va a llevar eso a todo. Esta obra, San Paulo, es una obra que hace un homenaje al gasoil, ¿no? A la nafta. Y lo interesante es que forma geométrica, temática nacional. Hasta que en 1928, ya en una relación con Oswald de Andrade, en el Malva yo comentaba eso con los chicos, ¿no? Que es muy interesante observar parejas que se potencian, gente que se encuentra para potenciarse. No importa, y repito lo que dije en el Malva porque de verdad lo creo, no importa si son dos hombres, dos mujeres, un hombre, una mujer, un hombre y Dios, no importa, pero es muy importante observar que en algún momento hay que buscar quién es la pareja que te potencia, que te saca lo que hay de mejor. Oswald y Tarsila se juntaron y formaron una de las parejas más importantes de la cultura brasileña. Ella regaló el cuadro Abaporú a Oswald de Andrade como regalo de cumpleaños en 1928. Este cuadro está en el Museo Malva, los invito a que vayan a verlo, es una belleza, pero más bello todavía es la historia que se esconde detrás del cuadro. Es un pensador al modo del pensador de Rodin, que está en el centro del país. Es decir, un sol caliente, estamos en el corazón de Brasil, y por esa razón aparece el cactus, ¿sí? Que en realidad se llama mandacaru, ¿sí? Entonces, es muy interesante observar que ella inventa una imagen de un pensador en el contexto de Brasil, en el corazón geográfico de Brasil. Cuenta la leyenda que Oswald de Andrade decía, no, es necesario poner un nombre al cuadro, y que él abrió un diccionario de tupí-guaraní, esto es historia, digamos, pero que abrió un diccionario y encontró la palabra Abaporú. Abaporú es, en tupí-guaraní, el hombre que come. ¿Qué significa eso? Significa que, de alguna manera, vinculó la imagen de este pensador a la idea de la persona que consume otra cosa. Eso está asociado a lo que va a ser el Manifiesto Antropofágico de 1928, cuya frase principal es "to be or not to be, that's the question". Es decir, ¿qué estamos haciendo con esa frase? Estamos comiendo a Shakespeare, to be or not to be, pero a la moda brasileña. To be or not to be, that's the question. Y eso significa, ¿asumimos o no asumimos nuestra identidad? Nuestra identidad primaria es la identidad indígena. Entonces, nosotros sabemos que en Brasil hubo algún tipo de ritual por Hans Staden. Hans Staden estuvo viajando por Brasil y hace algunas referencias al canibalismo. Pero ser antropofágico no es ser caníbal. Caníbal es el que come la carne como alimento. El ser antropofágico es un ser que consume la carne creyendo que en esta carne hay conocimiento, hay sabiduría. Es decir, si consumo la carne de un ser que tiene mucho conocimiento, voy a adquirir, voy a asumir ese conocimiento como propio. Y esto es la base de lo que vamos a ver a partir de 1928. Primero, la obra Macunaíma de Mário de Andrade, que trata de empezar a comer la cultura brasileña en general. Es un libro que recomiendo a todas las personas, no es una lectura fácil, pero es vital para entender la modernidad. Y la obra Antropofagia, quiero solamente mostrarles que es una obra antropofágica. ¿Por qué? Porque aquí tenemos los cactus de un cuadro, tenemos una referencia a la negra de otro cuadro y una tercera referencia que es esta figura, que es la figura de la Vaporú en otro cuadro. Es decir, Tarsila come su propia obra para generar una tercera.
Eso es ser antropofágico. Es decir, no puedo ser una persona que no tengo placer en conocer el mundo. Yo tengo que conocer el mundo para después comer, digerir y crear algo nuevo. Y lo interesante es que eso va a tener grandes consecuencias. Este artista, Lazar Segal, en un primer momento nos mostraba Schmerz, el dolor. Este es Lazar Segal después de la Semana de Arte Moderno, es decir, está consumiendo cultura brasileña. Otro artista importante que consume cultura brasileña es Portinari. Después de la Semana de Arte Moderno, después del manifiesto de 1928, se abren las puertas para la imagen de Brasil. La imagen de Brasil aparece en la literatura con la obra de Macunaíma, de Mário de Andrade, aparece en la pintura de Portinari, que va a mostrar no solamente el negro brasileño, el mulato brasileño en una postura monumental, es un cuadro bastante grande, bastante imponente, pero va a mostrar también la pobreza, la sequía del norte de Brasil, en uno de los cuadros más conmovientes, más conmovedores, digamos, de Portinari, que es esta obra acá que muestra la sequía. Se llama Los Retirantes. Esto que estamos viendo está en la literatura de Jorge Amado, está en la literatura de lo que va a ser un poco más tarde Guimarães Rosa, está en la literatura brasileña que se hace entre 30 y 40. Son consecuencias de este momento de la Semana de Arte Moderno. Otra cosa que va a pasar es que en el momento posguerra vamos a tener artistas que no tienen ningún problema de hacer imágenes abstractas con color nacional, como es ese caso de las banderitas de Alfredo Volpi. Y uno no puede olvidarse que eso tiene otro afecto, otro espacio en la música. Surge la figura de Carmen Miranda en los años 40 que encarna la brasilidad. Es decir, después de la Semana de Arte Moderno y del Manifiesto Antropofágico, no hay como negar una onda Brasil, esta onda de nacionalismo, de que vale la pena ser de Brasil. Carmen Miranda canta Acuarela do Brasil en 1940, es una canción de Ari Barroso, y lo interesante es que muchas personas creen que es nuestro himno nacional. No es el himno nacional, pero es un himno, una canción representativa. Ahí están las canciones que se llaman Samba Exaltación, ¿sí? Bueno, Brasil entra en una onda de que tenemos posibilidad de hacer lo mismo que se hace en Europa. Y en 1951 tenemos la primera Bienal de Arte de Brasil. Es un periodo entre 1950 y 1960 donde Brasil se empieza a poner como un país de potencia universal, entre comillas. Eso de quiero participar en la ONU no es una idea que empezó la semana pasada. Brasil se está poniendo en ese lugar desde los años 50. Primero con la Bienal. No fue la Bienal más importante, la de 1951, pero la segunda de 1953 fue la más importante porque logramos traer a Brasil el Guernica, y el Guernica de Picasso paró la ciudad de São Paulo. Está todos ahí por verlo. En 1958 logramos, con todo lo que eso implicó después, la elección de Juscelino Kubitschek, que entra en la onda modernidad política. Y la modernidad política de Juscelino Kubitschek era tener como plan 50 años en 5. Entonces, lo interesante es que hay todo un proyecto de modernidad que se va desarrollando lentamente después de la Semana de Arte Moderno. Primero en el arte, la música, la literatura, hasta que llegamos a la llamada modernidad en la política. La idea de modernidad política nos lleva a la construcción de Brasilia, que es inaugurada en 1960 con el proyecto de dos genios de la arquitectura brasileña que aparecen acá. El principal más conocido es Oscar Niemeyer, pero yo siempre creo que es importante poner la participación de Lúcio Costa, que hizo una parte muy importante del proyecto, que es un proyecto basado en el concepto de avión. Eso es cuestionable según el historiador, pero lo interesante es que la modernidad está en construir una ciudad cuyo proyecto es un avión. Si es un avión, si no es un avión, ese es un tema discutible, pero que yo tengo amigas que viven en Ala Norte y dicen, Ala Norte secuencia tal como si fuera una silla. Eso es verdad. Y lo interesante es que aquí también hay una idea antropofágica. ¿Por qué? Porque Oscar Niemeyer
parte de la obra de Le Corbusier, del francés Le Corbusier, que hace construcciones de pilastras, pero muy cuadrado, ¿no? En formas más tradicionales, geométricas, y lo que hace, y esto les muestro porque esta es acá abajo, es la Catedral de Brasilia, lo que impone Oscar Niemeyer a la obra de Le Corbusier es la curva. Y una curva que él rescata de la obra de Aleijadinho, el mundo de la curva barroca de Brasil, que yo quiero decirles, como nosotros somos una escuela de lengua, no acá en Casa do Brasil, quiero que sepan una cosa muy importante. Brasileros son barrocos por naturaleza, según mi opinión. Es decir, nunca buscamos la directividad. Nosotros siempre hablamos por curva. Es decir, uno no dice nada imperativo. Uno dice, você podia fazer tal coisa? Daria para fazer um favorzinho? La onda de la curva, es decir, tráeme esto. No, você poderia trazer tal coisa? En la convivencia, los brasileños saben que es un orden, pero nosotros buscamos la curva, y esa curva está en la arquitectura. Ahora, en los años 60, ya estamos por terminar, en los años 60, el último momento de la antropofagia es una combinación de bossa nova, que es samba nuevo. La palabra bossa significa modo, manera, forma. Entonces, ¿cuál es la cosa interesante? Bossa nova es una forma nueva de tocar samba, una forma que tiene algo de antropofágico porque consume el jazz norteamericano. Y a la vez que hay en Río de Janeiro, bossa nova, y estoy hablando específicamente de 1958 a 1962, que es el momento donde la bossa nova se va a Estados Unidos. Entonces, mientras está aconteciendo eso, en Río de Janeiro está pasando ese tipo de movimiento musical, en São Paulo, que nosotros nunca quedamos atrás, está el rock. Y un rock que empieza con Roberto Carlos. Para que tengan idea, nosotros también consumiendo arte de otro lugar. Mucha gente no sabe, pero el modelo de televisión, de programa de Roberto Carlos, que lo llevó a la fama, viene de acá, de Argentina, ¿sí? Entonces, lo interesante es que se compra un programa, ese programa empieza a hacerse ahí con el nombre de la turma de Roberto Carlos, y después empiezan a poner nombres más específicos, pero lo interesante es que hay un consumo de samba y de rock. ¿Quién va a aparecer para mezclar las dos cosas? Caetano Veloso. Caetano Veloso, que a fines de los años 60 empieza a hacer su carrera cada vez más conocido, ya en el 63, 64, ya está cantando. En 1968, ustedes saben que Caetano Veloso fue encarcelado por la dictadura que empezó en 1964, y lo que hace Caetano Veloso, que es muy interesante, es mezclar samba y rock y hacer cosa nueva. Es decir, es el último gran acto antropofágico, y eso se nota no solo en la actitud musical de Caetano Veloso, sino en que Caetano Veloso retoma obras de Osvaldo Andrade, canciones, textos, poesía, y empieza a mezclar todo y recupera lo que fue la Semana de Arte Moderno. Con Caetano Veloso estamos cerca a Elio Oiticica y los Parangolés, que es una obra muy interesante porque ya es arte que necesita de la participación del público. Él produce esa obra que es una simulación de un paseo en una villa, en una favela, y de ahí uno pasea hasta que llega a la última casita donde hay una televisión. Caetano Veloso no vio la obra, pero escuchó el relato, y de esta obra, que se llama Tropicalia, hace una fusión entre rock y samba y genera el movimiento tropicalista. El movimiento tropicalista mezcla cosas de lugares diferentes con el concepto de antropofagia. Hay que comer de todo para organizar y orientar el carnaval. Entonces, lo interesante de que cuando uno empieza a ver cómo Caetano Veloso recupera estos elementos, es que de alguna manera él siempre está en comportamiento antropofágico, comiendo de todo, y yo creo que eso es una de las mejores características que un ser humano puede tener, que es apertura mental para la diferencia, para el otro, para la modernidad. Esa Tropicalia recupera la obra de Mario de Andrade. En 1969 se hace la película que está disponible en internet.
La recomiendo, Macunaíma, lean el libro y vean la película, que es espectacular. La tenemos ahí en la Casa de Brasil, está en la biblioteca, que yo ya conozco ahí, la biblioteca. También se recupera una obra de teatro de Oswald de Andrade, que se llama El Rey de la Vela, y es súper interesante este tipo de recuperación anárquica que hace el director José Celso Martínez Correa, que está vivo y es una de las personas más curiosas, un artista impactante. Y tenemos un caso acá de Antonio Enrique Amaral, que lleva esta recuperación de la Semana de Arte Moderno, mostrando que el símbolo de Brasil es asumir esta figura de la banana, del arte, del color, del trópico, ¿no? Y esa es una manera de observar los efectos, las consecuencias de lo que fue la Semana de Arte Moderno. Pero para terminar, les voy a mostrar un artista que admiro muchísimo, que es Gloria Groove, que es una artista performática que hace varios tipos de presentaciones en Brasil, y una de sus últimas presentaciones recupera con esta figura de las bananas de Brasil una referencia directa a lo que fue la Semana de Arte Moderno. Y para concluir, lo que quiero que sepan es que estoy muy orgullosa de ser brasilera y tener este tipo de referencia en mi vida. Es decir, uno tiene que estar abierto a conocer otras personas, diversidad en todos los sentidos de la palabra. Yo creo que la acción más importante que podemos poner en el siglo XXI es la apertura mental a lo que es diversidad. Diversidad es convivir con tolerancia, y eso es base de la democracia, ¿no? Ser democrático es ser una persona capaz de tolerar la diversidad. Y otra cosa que es importante es no caer en lo que es el nacionalismo extremo de la bandera de Brasil, de que somos. Los modernistas no tenían eso en la cabeza. Ellos estaban siempre con la cabeza abierta para conocer la diferencia. Es decir, no somos mejores que nadie, pero tampoco somos peores. Es decir, no hay por qué mantener la posición, la postura de, bueno, porque europeos son mejores, norteamericanos son mejores. No es verdad. Todos tenemos buenas características y tenemos que conocerlas, y en ese sentido termino diciendo que una de las cosas mejores que aprendí conviviendo con mis compañeros profesores de portugués y que se respira en el ambiente de la escuela de Casa do Brasil es eso de la tolerancia. Cuando uno camina por Casa do Brasil, uno ve la convivencia entre argentinos y brasileños, y pasan colombianos y pasan venezolanos. Es un gran babel, y esto es lo mejor que uno puede buscar hoy en día si quiere ser un ser más tolerante y más comprensivo, que es lo que hoy en día creo que todavía falta mucho. Así que les agradezco la atención, me pongo a disposición para cualquier consulta, y agradezco nuevamente a Fabricio por haberme hecho la invitación y darme la oportunidad de hablar de mi país y de la cultura de Brasil con tanta libertad, que es algo que hoy preciamos todo mucho, eso de libertad de hablar, y libertad de hablar de Brasil desde lo que nosotros tenemos de mejor. Bueno, muchas gracias. Gracias, Adriana. Y Línea, no sé si tenemos ahí preguntas o comentarios, elogios. Bueno, estamos muy contentos. Es un viernes a la tarde, noche, Adriana, y tuvimos aproximadamente 50 personas para escuchar sobre arte, que yo le comentaba a uno de los profesores del interior de la Argentina, que es algo que infelizmente todavía el profesor de portugués en el día a día no desarrolla, no explota tanto, ¿no? Creo que es porque como vos decís, hay que prepararse emocionalmente, prepararse con lecturas, posibilidad de ir y ver y palpar las obras, ¿no? Entonces, bueno, todo eso lleva un tiempo y una maduración a veces, y entonces se trabaja mucho la música, la literatura, pero no estas obras fantásticas, estas performances que vos comentaste, Adriana. Creo que fue una presentación fantástica, llena de colores, bien brasileña,
y quiero que sea también bien argentina, bien sudamericana, que nosotros lo que más queremos es ese diálogo entre el portugués y el español, y entre Argentina y Brasil, para potenciar toda la, ¿no? la región, y por qué no el continente. Así que estamos muy contentos. Obviamente adscribo a las palabras de Adriana de el respeto, la diferencia, la tolerancia, y le agrego el amor. Si no tenemos ese componente de amorosidad, ¿no? Es muy difícil que podamos dialogar y trabajar juntos. Y la gente rescata eso siempre, la calidez humana, más allá del currículum, de la historia y todo lo que tenemos en Casa do Brasil, pero siempre hay un saludo, un abrazo, que eso se extraña mucho en todo este tiempo que estamos atravesando, pero esa calidez humana, esa atención, ¿no? Siempre como escuchar al otro, ese escuchar al otro no tiene precio. Línea, ¿alguna pregunta ahí, algún comentario? O... Sí, comentarios varios. Vamos, De mi vamos, vamos. parte, felicitaciones, Adriana, porque realmente toda la gente está diciendo que fue excelente, está agradeciendo principalmente la solidez de tus conocimientos, ¿no? Así que nada, acá está Carlos Daniel Galassi. Mencionaste la relación entre el nombre de la revista Klaxon con los autos, la velocidad. Acá está preguntando si pensaste en la función de Klaxon de llamar la atención en este momento. Sí, la idea de la bocina es siempre vinculada a eso de llamar la atención, y es para no extenderme mucho, pero hay como hablar de la revista separadamente. Lo interesante es que lo primero de modernidad en poesía aparece en esta revista, pero también desde el punto de vista estético están las propagandas. Hay unas propagandas súper interesantes en los primeros tomos de la revista que tienen que ver con geometrización de las figuras. Entonces hay una propaganda que lo pueden encontrar en internet del Lacta, del chocolate Lacta, súper interesante, con unos cuadrados, y uno dice, wow, cosas que nosotros vemos hoy en el siglo XXI, en realidad ya estaban planteadas ahí en esta revista. Es una revista súper interesante, que después, obviamente, va a ser fuente de inspiración de lo que es la poesía concreta en San Pablo, ¿no? Que van a retomar temáticas que estaban en Klaxon, pero en los años 60 y 70. Muy bien, acá están pidiendo que mandes un saludo a las alumnas del 18. Laura Picone. Ah, buenísimo, Laura, muchísimas gracias a todos los alumnos ahí, un saludo. Ya nos vamos a encontrar cuando quieran venir acá a Casa do Brasil y ir a hacer el paseo en el Balba. Estoy ahí súper disponible. Saludos. Bueno, acá también, bueno, show de literatura, los bachadores de Hayu también dice, gracias Adriana, hermosa, intensa charla. La verdad que rescato lo positivo y toda la gente tuvo comentarios maravillosos. La única pregunta fue esa sobre Claxon, así que les doy la palabra para el cierre de esta maravillosa. Quería decir una cosita más para terminar. Quiero agradecer el apoyo, no solo de la escuela, pero también de Leticia, de la secretaria, de Línea, con su paciencia, que hablamos bastante para organizar esta charla. Y también quiero mandar un saludo especial a mis compañeros profesores y profesoras que están en México, que nos están viendo, que yo estoy viendo acá, que están mandando saludos. Tengo compañeros en México, otros compañeros que están en Lima, ¿sí? A los chicos de Lima, saludos, nos vimos hace 3 semanas, estoy muy feliz. A la gente de Brasil, porque yo sé que hay gente que está en Ceará y que están viendo la charla, así que estoy re agradecida. Yo creo que si hay una cosa que uno tiene que rescatar del periodo de la pandemia es que, bueno, hay algo que cambió para siempre y espero que sea así, que son estas transmisiones en vivo donde uno puede llegar a más personas, ¿no? Entonces es una manera que la escuela tiene de ofrecer cultura brasileña dentro de lo mejor que podemos ofrecer a gente más allá de Buenos Aires. Entonces, todos los que tengan interés en conocer más de Brasil, escriban a Casa do Brasil. Hay gente que está preparada para dar información, para mostrar, y la escuela también tiene cursos
que pueden ser hechos online. Entonces, no solo esa charla, pero ustedes pueden hacer cursos en Casa do Brasil online. Entonces, aprovechen esa oportunidad porque es algo que la tecnología nos trajo. Adriana, a mí me parece que podrías dejar tu contacto. Yo estaba esperando eso, típico que hace presentaciones en congresos de portugués, y estaba esperando el muy obrigado, obrigada, en tu caso. Claro. Ahí está. Si alguien tiene interés en saber algo más o quiere, por ejemplo, el PowerPoint lo puedo compartir, no tengo ningún problema. Escríbanme, es adrialmeida@gmail.com. Pero también si escriben a Casa do Brasil, me llegará la información de cualquier manera, ¿sí? Eso es importante, te agradezco, Adriana, tu conocimiento, pero más que el conocimiento, el poder compartir. Eso es algo que no tiene precio. Sabemos nosotros que no todo el mundo lo hace, y digamos, entonces eso hay que valorar. Y también me gusta mucho, que por ahí no se dice, pero tu sentido del humor. Entonces eso le pone algo muy lindo para un viernes, y uno se va lleno el corazón, el alma de arte, de colores. Se escaparon de que no canté nada hoy, porque a veces ahí hay momentos... La próxima va con una performance. Bueno, un saludo grande a todos, un beso, un abrazo grande, gracias. A usted.